Hey, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a hablar de Don't Look Up, No Mires Arriba. Es una última película que se ha estrenado ahorita en Netflix, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothy Chalamet, Jonah Hill, Meryl Streep, Kate Blanchett, etcétera, etcétera, etcétera. Es un super elenco, es una comedia, es una sátira, parodia, y de lo que trata es, básicamente, imagínense que COVID fuera un cometa. Y básicamente esa es un poco la idea de la película. Um, un cometa se está dirigiendo a la Tierra y el Randall Mindy, que es el Leonardo DiCaprio, el personaje de Leonardo DiCaprio, es un astrónomo, ¿no? Y él con su asistenta Kate, que es Jennifer Lawrence, en realidad es Jennifer Lawrence la que lo descubre y son los dos, como ella está trabajando para él, ella es una estudiante y él es un profesor que tiene varios doctorados en astronomía. Y la cosa es que tratan de comunicarlo a la Casa Blanca, la presidenta es Meryl Streep, y pues a partir de allí empieza la trama y las dificultades que tiene todo el planeta Tierra, o mejor dicho, Estados Unidos, para ponerse de acuerdo y ver cómo hacen para lidiar con un cometa que va a caer en 6 meses, a estrellarse en las costas de Chile. Que le voy a decir lo bueno, lo malo. No se olviden de... Voy a mantenerlo libre de spoilers. No se olviden de suscribirse y darse una vuelta por mi canal. Debería decir eso al inicio, pero se me va a veces. Lo bueno de esta película, sí, es divertida, ¿ok? Y es una comedia, ¿ok? Y cabe resaltar porque a veces hay películas que se hacen llamar comedias y no me divierten, y esta sí me hizo reír. Me hizo reír bastantes ocasiones, así escandalosamente. Hay cosas exageradamente ridículas. Eh, las actuaciones son pues muy buenas porque, bueno, hay grandes actores. Kate Blanchett es alguien para destacar, es una reportera. No es una reportera, claro, es una, ¿cómo se dice? Animadora de un programa de noticias de la mañana. Um, y es excelente. Lo que más me gustó fue Leonardo DiCaprio, porque realmente Leonardo DiCaprio se perdió en el papel. O sea, el tipo estaba haciendo... El tipo tenía un acento, una manera de hablar diferente, su manera de expresarse totalmente distinta. Y fue divertido verlo como perdía la paciencia con todas las situaciones y la locura que lo rodeaba. Y mi favorito fue Mark Rylance, que es un actor que no conozco mucho, pero el tipo estaba haciendo una parodia de Elon Musk. Y en verdad que cada vez que estaba en pantalla me daba cólera, pero me daba risa también pensando en Elon Musk, porque un poco trataba de imitar su medio dificultades a veces para hablar en público y la manera de hablar que tiene. Y nada, fue divertido. Mary Streep hizo un buen papel, sí, fue odiosa y en realidad le salió bien. Y en general, el resto de actores, bueno, Jennifer Lawrence estuvo ok. Yo sentí que un poco estaba haciendo de Jennifer Lawrence. No sentí, no fue como se perdió Leonardo DiCaprio en el papel. Sí, pero fue competente, estuvo bien. Lo bueno de esta peli es también que retrata ciertas cosas que han pasado durante la época del COVID y ciertamente hay cosas en donde el retrato es demasiado cercano y bastante real. En otras se va muy por los extremos, pero realmente hay cosas que parecieran de la época de lo que estamos viviendo aún, pero específicamente creo que más hacia el 2020. Y en general es una crítica a todo el mundo en general, o sea, no es una crítica por un momento pareciera que es específicamente hacia la derecha estadounidense, pero también le da duro a la izquierda y en general golpea a todos lados. En general la película es un buen rato, ¿sí? Es más, si estás borracho, yo creo que genial, porque te vas a reír más por lo idiota y loca que es. Pero bueno, ahorita vamos con lo malo, ¿sí? Para empezar, son 2 horas y 15 minutos la película. Y no necesitaba ser 2 horas y 15 minutos. ¿Sí? El mensaje llegó. ¿Sí? Entendí el mensaje, creo que hasta la persona por ahí menos
menos despierta entendería el mensaje, o la persona que menos presta atención entendería el mensaje. Así que creo que en 2 horas 15 minutos es demasiado. Hay problemas con el ritmo de la película a veces. Hay momentos en donde me parece innecesariamente se prenda de algo y uno es como, por momentos pareciera que estuviera viendo noticias del año 2020, y no se siente tan chévere. Después hay un número musical que me pareció sumamente innecesario, y creo que pudieran haber acortado la película por lo menos una media hora y un poquito más tranquilamente, ¿sí? El final es genial. Me hizo reír mucho el final. Pero en general, la peli es un poco tiene una onda frustrante, ¿sí? Es un poco frustrante la peli, ¿sí? Porque retrata cosas que han pasado muy cerca a nosotros, que todo el tema del COVID, y la negación o la aceptación o la reacción política a favor o en contra de lo que está pasando o no. En este caso es un cometa el que viene, ¿ok? Entonces es más obvio que otra cosa. Pero bueno, ese es el tema. O sea, ¿no? COVID para muchas personas, yo me incluyo, era una cosa obvia, con una solución obvia. Pero muchas personas no opinaban que eso era así. Entonces, un poco eso es lo que tratan de graficar. Y creo que si ustedes por ahí en sus países, no sé, no tuvieron de repente una reacción dividida en cuanto a lo que ocurrió con COVID, sobre todo en la clase política o a nivel gubernamental, como sé que hubieron obviamente en Estados Unidos, pero también hubo en México y en Brasil, pues creo que esto es muy cercano y podría ser hasta ciertamente antipático y chocante por las cosas por ahí que se retratan muy realistas. Obviamente yo digo que es una sátira porque hay cosas inteligentes de esto y a veces realmente hace una buena crítica, pero por el momento simplemente es una parodia. Y es como que están imitando a Trump o están imitando a cierto personaje cerca de Trump, y es a veces demasiado evidente y obvio que te distrae. Al menos yo que seguí el 2020, porque el 2020, la política de Estados Unidos en el 2020 durante la época del COVID fue un circo y mi fuente principal de entretenimiento y también de preocupación, sí, ciertamente. Pero era exageradamente loco ver las decisiones y las cosas que no se hacían alrededor de lo que estaba pasando. Y ciertamente esto captura eso, pero lo hace de una manera a veces demasiado obvia, demasiado en tu cara. A veces las cosas son medias sutiles. Hay un tema, por ejemplo, de sexismo porque el cometa fue descubierto por una mujer y a la mujer por tener una reacción negativa y de desesperación que en realidad los dos personajes principales tenían, pero la mujer fue la que primero que se rompió, digámoslo así, la satanizan y hay un tema ahí. Pero esa parte fue bien sutil. Eso me gustó porque estaba esperando que alguien dijera algo, tenía que ser una mujer la que destruía todo, uh, pero no lo hicieron y eso fue sutil, pero a veces no lo eran, a veces eran demasiado en tu cara con las cosas y esa parte cuando era así era como que no lo disfrutaba tanto y me causaba un poco de frustración a veces. Pero tengo que reconocer que me reí bastante con la peli y me pareció un buen rato. Me hubiese gustado que se hubiesen concentrado más en los personajes. A veces creo que se enfocaron demasiado en digamos, hacer la parodia o la sátira de ciertas situaciones y es como que hubiese querido de repente, no sé, ahondar un poco más en los personajes para sentir más cosas en los momentos que por ahí podían haber sido más sensibles, ¿sí? En realidad esta peli es media chocante por el paralelo a la realidad que tiene en algunas cosas, pero no por las cosas que les pasan a los personajes. Y hay muy buenas actuaciones y yo creo que pudieron haber logrado más con eso, pero creo que no ahondaron mucho en eso a veces y me hubiese gustado que hubiesen ahondado, sobre todo en la resolución de la película hubiese sido más interesante esa parte, sí, haber podido sentir algo, porque en verdad los personajes son un poco, la mayoría antipáticos, todos tienen algo de malo, pero no, creo que rara vez podemos ver la parte buena, digamos, de ellos. Simplemente pertenecen a un bando y por pertenecer a un bando tienen
virtudes y defectos dependiendo del qué lado estén, pero como personas muy poco vemos de ellos. Y hubiese sido interesante de repente ahondar un poco más en ellos y no estar presentando tantos personajes nuevos con actores y caras conocidas constantemente, que creo que al final distraen de lo que pudo haber sido un poquito más profundo en cuanto a la historia de estos personajes. Pero bueno, al final esta peli es bien, no se toma muy en serio, creo, a sí misma, y a la vez sí, pero a la vez no, es ridícula. Y es un poco la intención, sí, creo que de buscar hablar de un tema serio, pero hacerlo de una manera ridícula como para que digan, hey, ven lo que pasó. Y ciertamente para muchas personas eso va a ser demasiado, sí, porque está muy cerca, creo yo. Y en mi opinión esta peli puede que se sienta mejor pasado los años. Yo creo que ahorita es muy cercana en varias cosas. Pero bueno, en fin. Esa es mi opinión. Yo le pongo un 7. Sí, he estado debatiendo entre ponerle un 6.5 o un 7. Porque 7 normalmente es cuando una película así me gusta, me gusta. Y esta había momentos en donde no mucho. Pero en realidad por lo que me hizo reír es por lo que al final le puse... le pongo 7. Si no les hace reír en la primera hora o hora y media, entonces creo que no era. Así que nada, me comentan si la han visto, qué les pareció. Está en Netflix, la estrenaron el 24, así que chequenla si gustan o si les apetece ese tipo de películas. Así que los veo en el siguiente video. Bye.